Perfecto. Bien. Entonces, la última clase, lo que nosotros estuvimos viendo era el hecho de que en realidad no es el componente el que ejecuta las acciones. A uno, por lógica o por deducción, se le ocurre pensar que si uno hace clic en el botón, es el botón el que ejecuta la acción, pero realmente no. Lo que ocurre y lo que estamos viendo, lo que aprendimos, es que por la parte de atrás, este botón tiene un listener, alguien que está escuchando. Entonces, el estímulo ocurre sobre el componente, pero la acción es ejecutada por el listener dependiendo del evento al que responde el estímulo. Obviamente, para que el listener pueda estar pendiente de los estímulos de un componente, al componente hay que asociarle el listener. Y eso fue lo que nosotros vimos y lo que nosotros teníamos planteado teóricamente. Al inicio, nosotros tenemos un componente, un objeto fuente, ¿ok? Nosotros tenemos un listener y lo que hacemos es que registramos el listener, asociamos el listener al objeto fuente. Cuando un agente externo de software o de hardware o un humano o emite un estímulo sobre la fuente, es el listener el que se da cuenta y es el listener el que propicia la ejecución de una acción. Y si entendimos eso, vamos a ir muy, 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 muy bien. Ahora, en todos los lenguajes de programación que tienen interfaz gráfica, vamos a encontrar componentes y contenedores. En algunos que ya están dispuestos para que nosotros optimicemos el tiempo, los listeners ya vienen programados por la parte de atrás. Y lo que nosotros podemos hacer es personalizarlo. Si mal no recuerdo, les abrí una ventana de Godot, que es un motor para videojuegos, donde usted, cada componente que tiene, no solo tiene los setter y los getter, sino que también ya tiene las acciones que deberían de ejecutar los listen. Ya vienen dados y como les digo, eso dependerá del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. Pero en esencia, lo que ocurre es esto. No es en sí el componente, sino que es quien detecta la acción sobre el componente. Ok, un siguiente ejemplo, un contador de pulsaciones. Cada vez que nosotros emitimos una acción sobre este botón, tenemos que incrementar el valor de esta variable. Pues vamos a ocupar un JFrame, podemos utilizar su content frame y podemos darle un layout de null y con setBound darle posiciones en X y en Y, cuánto va a medir de ancho y de alto, lo mismo este label de acá, o podríamos utilizar cualquier layout de los que ya conocemos, un flow layout y que los elementos estén centrados y se dispongan uno a la par del otro, un grid layout y poner una fila y dos columnas, el que ustedes deseen. O sea, eso ya a estas alturas no nos vamos a detener en eso. Vamos a ver el código fuente del idioma inglés para poder utilizar los atajos, claro que sí. Y lo que nosotros teníamos es pulsaciones. ¿Okay? Bien. Entonces, acá, básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Es un frame con un botón y un label, pero cada vez que detecta una pulsación sobre el botón, se va a incrementar el contador de pulsaciones. Algo sumamente fácil, sumamente sencillo. Ok, obviamente vamos a ocupar un botón, vamos a ocupar un label y vamos a ocupar un frame. De momento no necesitamos nada más. Para poder nosotros interactuar con estos elementos, necesito que sean características de la clase, privadas o públicas. Igual, tenemos setter y getter, ese no es problema. No los puedo dejar como variables locales dentro de algún otro método. Ok, acá tenemos el getter del botón, vean, tenemos el getter del botón
tenemos el setter del botón, tenemos el getter del label, tenemos el setter del label. Luego tenemos el getter del frame y tenemos el setter del frame. Tenemos los setter y los getter. Estoy aumentando la cantidad de características, pero no es algo que no hayamos visto o de lo cual nosotros no estemos conscientes o hayamos estudiado. Vamos a ver entonces el listener, ¿ok? Vamos a crear una clase que se llame contador de pulsos que implemente un action listener. Obviamente, como implementa un action listener, es una interfaz la que está implementando, hay que darle override a un método. El método ya sabemos cómo se llama. Y ojo, no es necesario tener la clase aquí adentro. De hecho, más adelante vamos a ver que no es tan conveniente. Pero ¿qué pasa? Digamos que yo quiero este formulario validar los datos. Yo podría perfectamente tener la clase acá, la clase para cada elemento que me va a validar las acciones antes de salir del formulario. Pero puedo tenerlo afuera. Puedo tener esta clase contador de pulsos afuera. Mientras esté en el mismo proyecto, lo voy a ver. ¿Ok? Bien, ¿qué tiene adentro esta clase contador de pulsos? Ok, esta clase contador de pulsos, vemos que en primer lugar tiene un atributo que se llama contando, del tipo entero inicializado en 0. ¿Ok? Luego vamos a tener el método que le damos el override, que es el action perform, qué acción tiene que performar, y va a recibir un evento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Este contando, ¿sí? Lo vamos a incrementar en 1. Y luego vamos a agarrar pulsos, ¿ok? Pulsos es este JLabel de acá, y vamos a cambiarle el texto a pulsaciones más este contador. Y ojo con esto, yo ya tenía, ¿ok? Yo ya tenía un get pulsos. Como yo estoy dentro de la misma clase, pues obviamente yo pude haber utilizado aquí un get pulsos y a ese get pulsos darle un set text. ¿Por qué? Porque estoy dentro, sí, yo sé que puedo ir así, yo sé que estoy adentro de la clase. Entonces puedo mandar a llamar directamente al atributo. Si esta clase estuviera por fuera, pues para eso tengo el getter. Y por eso los estoy escribiendo acá, para que ustedes vayan teniendo esa consideración. Los vamos a ir separando poco a poco, las clases que implementan los listeners de las clases que tienen la interfaz gráfica como tal. Entonces, estas dos cosas hacen exactamente lo mismo. Pulsos, cuando yo le doy aquí get pulsos, acuérdense que esto tenía un return de este pulsos. Ojo, este dis no es de esta clase contador, estoy hablando de lo que tenía aquí arriba, dis pulsos, ¿ok? Eso es lo que tengo acá. Entonces, esto queda sustituido directamente por esto. Es lo que estoy haciendo. Una última vez, como tengo la clase adentro de esta clase de pulsaciones, yo puedo acceder a los atributos de la clase. Eso lo puedo hacer. Si mi clase contador de pulsos estuviera por fuera, estoy obligado a utilizar el getter. ¿Bien? Ok. Entonces, ya vimos y ya tenemos lo que hace el botón. Notemos que estamos utilizando una variable interna. Tenemos esta característica, este atributo de la clase. No estamos utilizando un atributo de la clase pulsaciones. Esto es algo extra, esto es algo ajeno a lo que ya teníamos. Bien, perfecto. Ok. ¿Qué es lo que tiene el constructor? Pues inicializamos el frame contando pulsaciones, inicializamos el button, lo instanciamos, le ponemos púlsame, instanciamos el JLabel, pulsaciones, y vean, ahora al botón le añadimos un action listener, que va a ser una instancia de la clase contador de pulsos. Aunque esto es un objeto anónimo, esta variable interna, este atributo, está asociado
a esta variable, a este objeto dinámico que tiene botón. Luego configuramos el frame, un set layout, flow layout, le añadimos el botón, le añadimos el pulso. Vean que no le pusimos si lo queremos centrado, si lo queremos vertical gap, horizontal gap, no le pusimos absolutamente nada. Oye, lo único que estamos haciendo es probando. Set visible true, set location relative a null, y que cuando le demos clic a la X termine la operación. De la misma forma, yo aquí estoy creando un método main, pero nosotros sabemos que podemos crear otra clase y mandar a instanciar un objeto de la clase pulsaciones. Aquí estoy creando pulsaciones dentro de la misma clase. ¿Se permite? Sí, se permite. Es la versatilidad que tenemos nosotros con la programación orientada a objetos. Mientras nosotros tengamos en todo momento pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, podemos utilizar todas sus bondades. Ahora, eso, cuando usted trabaja en equipos, podría ser un poco confuso. Por eso es que hay que ponerse de acuerdo de las normas y las políticas de cómo vamos a programar. Desde la notación que utilizamos para nombrar nuestras clases, variables y tablas, hasta cómo vamos a seguir una arquitectura del software como tal. Programar tendría que ser una de las cosas obligatorias, una obviedad, pero alrededor de eso hay un montón de cosas más. Y si hablamos del bytecoding, pues obviamente todo esto se puede hacer mediante bytecoding. Máxime que usted ya tiene mayor conocimiento, tiene un mayor acervo cultural sobre la programación orientada a objetos, pues entonces usted ya definió las clases, el nombre de los métodos, pide que se completen los métodos. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto, se puede terminar, hoy por hoy eso cuesta mucha plata. Porque como usted le están dando tokens para poder utilizar, usted está gastando dinero consumiendo tokens. Si siguen las redes, van a ver que hay casos de un caso particular que una empresa tenía un contrato abierto en un cloud y un empleado hizo un videojuego que era algo que nada tenía que ver, pero era parte de una campaña, si mal no recuerdo, y si no estoy mal, si estoy mal me corrigen, llegó a consumir en un mes $8,000 de tokens. Entonces, ahora, a partir del mes pasado, también si estoy mal me corrigen, ustedes van a ver que las ofertas laborales exigen que usted tenga una adecuada gestión del consumo de tokens. Le van a asignar un presupuesto, actualmente ronda entre los $1,000 para que usted pueda mensualmente con su equipo consumir tokens. Entonces, si usted obvia por completo la parte teórica y no aprende y se acostumbra solo a estar bytecodeando, ¿ok? Se acostumbra a estar bytecodeando, pues cuando usted ya tenga que desarrollarse en un puesto de trabajo, usted simboliza uno de los más grandes gastos que va a tener la organización. Si bien es cierto, se han despedido muchísimos programadores, muchísimas programadoras, se despidieron para poder invertir en IA. Eso implicaba una cartera, un fondo de tokens y que los programadores que quedaban pudieran gestionarlos de manera adecuada. Sí lo puede hacer mediante IA, claro, pero siempre queda en evidencia que usted es quien tiene que saber. Y ahora ya no solo es qué le tengo que pedir a la IA, cómo se lo tengo que pedir, sino que cuándo se lo tengo que pedir. Porque lo que yo pueda hacer sin necesidad de consumir un token, lo voy a hacer sin consumir token. Otras alternativas que están saliendo es instalación de modelos locales, que si mal no recuerdo, los modelos locales más populares vienen de modelos de lenguaje chinos. Están utilizando el de DeepSeek, están utilizando el de Kimi, están utilizando el de Qwen para tener modelos locales. Si va a tener un modelo local, no es que esté haciendo propaganda, yo le recomiendo una máquina Linux para poder optimizar el uso de los recursos. ¿Por qué?
porque otras, o si tiene la suficiente plata para un modelo Pro de una Mac, porque usted va a ocupar una buena tarjeta gráfica con suficiente memoria RAM de video para correr estos modelos. Si usted tiene de la línea Pro una Mac, podría ir bien. Tiene que tener suficiente RAM, eso sí, y VRAM. O una tarjeta de video con muy buena memoria RAM y una máquina de escritorio en Linux. Yo le recomendaría eso por ahí. Obviamente, el mejor sistema operativo es el que le resuelve, es el que a usted le funciona, pero más allá de eso, magnifique y cuantifique usted los costos en los que está incurriendo. Si yo estoy utilizando bytecoding, necesito una máquina que no necesito una máquina para poder hacer una instalación local y no gastar tokens. Hasta que definitivamente con lo local no pueda resolver, utilice los tokens de la nube. Y no siempre se va a poder dar eso, entonces usted tiene que saber. Usted va a tener que saber y va a tener que conocer bien estas cosas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer ahora este otro ejemplo. Una ventana con dos botones. ¿Por qué? Porque usualmente solo estábamos utilizando un botón. Ahora tenemos dos botones. Y aquí comience usted a pensar e imaginar cómo lo haría. O sea, la teoría nos dice que primero creamos el objeto fuente, fuente 1, fuente 2, luego vamos a tener que asociar a un listener, ¿ok? Vamos a tener que asociar a un listener y en el listener, dependiendo del evento que se haya suscitado, vamos a programar una acción. Entonces, pensemos en lo que ya sabemos bien, consideraciones de diseño. Un JFrame, dos botones, tenemos un panel y obviamente si le damos clic al botón rojo, vamos a cambiar el color del panel al rojo. Si le damos clic al botón azul, vamos a cambiar el color de panel en azul. Bien, vamos a ver, cambiar color. ¿Ok? Tenemos dos botones, azul y rosa, haciendo remembranza a un episodio de una película de Disney, donde tenían un vestido y estaban peleando si era azul o rosa. No lo quise dejar en rojo. Y luego tenemos un contenedor para asociarlo al panel, para trabajar más fácil con el panel y no estar utilizando el getter del Action Paint. Para gustos, los colores. Se puede hacer. Podemos utilizar directamente el frame get action paint y luego darle nosotros ahí el método asociado, ¿ok? Podemos hacer eso o podemos crear un contenedor y asociar ese contenedor a ese panel. Yo, como les digo, estoy haciéndolo de diferentes formas para intentar en cada uno de estos ejercicios explicar la mayor cantidad de escenarios posibles. Y aquí de la sintaxis es Java. En otro lenguaje de programación la sintaxis es diferente, pero la lógica es la misma, porque están en el mismo paradigma. Vean que aquí el frame está dentro de del método constructor, significa que el frame yo no voy a poder acceder a él después. Por eso es que tengo el panel, para que el panel sí voy a acceder al panel desde afuera. ¿Se fijan? El frame está aquí adentro. Yo tengo que cambiarle el color al panel del frame. Pero el color del panel del frame, para acceder a él desde afuera, el frame tuvo que haber sido una característica privada, pública o protegida. Pero no, como el frame está hacia adentro, utilicé una variable auxiliar, un contenedor, para asociarlo a ese panel. Y bueno, creamos la ventana, instanciamos los botones, azul, JButton, azul, rosa, JButton, rosa. Y le ponemos los listeners. Al azul, cambiar a azul, y al rosa, cambiar a rosa. El P, que es el container, lo asociamos con el panel del frame, y luego ponemos ese P en color verde para iniciar. Va a empezar en verde. Damos un set layout, flow layout, añadimos azul, añadimos rosa, le damos un set size, lo hacemos visible, set location relative to null, vamos a ver la clase azul, ¿ok? Implementa la interfaz action listener, hacemos override al método action perform, y ¿qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a agarrar ese panel y le vamos a cambiar el fondo a azul. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el rosa? Vamos a agarrar ese panel y le vamos a cambiar el color a rosa. Y la vida es maravillosa
porque la teoría funciona. No es que la teoría a veces no va a funcionar y a veces no. Acá nosotros tenemos nuestro JFrame con un flow layout, 2 botones, este tiene su listener, este tiene su listener. Y ahí está. Funciona. ¿Ok? Ahora, ese rosa está bien raro. Es un rosa viejo, pero bueno, no importa. Bien. Ahora, surge entonces una pequeña duda que pueda que la hayan tenido desde ya o como solo están poniendo atención, no les haya dado tiempo de recapacitar. Pero miremos lo que tenemos acá. 2 botones, 2 listeners. Podría tener un solo listener para los 2 botones. O tengo que para cada componente estar programando un listener. Si yo tengo un formulario con 10 labels y 10 cuadros de texto, tengo que hacer 20 listeners. 10 para los labels, por si los tengo que poner en rojo y marcar que hubo un error, que ese campo era obligatorio, y 10 para los JText field. O sea, por cada componente voy a tener que programar un listener. Interesante. Algo que nosotros no habíamos utilizado era este pequeño objeto de aquí. Nosotros le dábamos override al método actionPerform y recibíamos un objeto de la clase actionEvent, este de acá, pero no lo habíamos estado utilizando. Resulta que uno de los métodos de este evento es getActionCommand. Lo que hace es que me devuelve un objeto con la información sobre el origen del evento. En el caso de un botón, devuelve su texto. Ok, ¿qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo, okay, es simple y sencillamente esto. Yo puedo venir aquí y decir, voy a crear la clase cambiar color que va a implementar un action listener. Voy a declarar una característica string privada que se va a llamar S. Y ahora que le hago el override, ok, que le estoy haciendo el override a, tenía que es grande, ok, ahora que le quiero hacer un override al action perform, voy a utilizar este evento de acá. Hago una conversión de tipo, S va a ser igual a string getActionCommand. ¿Era necesario? Veamos que devuelve getActionCommand. GetActionCommand devuelve un string. No era necesario, pero si usted está analizando software viejo, podría encontrar esto de acá. Porque hay gente que es bien formal y que siempre para asegurarse, aunque esto sea string, forzamos a que siempre sea string. Hay gente que lo hace, he encontrado software así. Entonces veamos qué es lo que pasa. S acaba de agarrar un string de E. Si ese string es azul, voy a cambiar el fondo a azul. Si no es azul, lo voy a cambiar a rosa. ¿Y por qué debería ser azul? Ah, porque es que vea que el JButton, el string que tiene el JButton es azul. Entonces, en vez de tener un listener para cada componente, puedo tener directamente aquí cambiar color. Y a los dos asociarles, ¿ok? Asociarles objetos del mismo listener. Es más, yo podría poner aquí cambiar color, botones igual a new, cambiar color y utilizar este objeto de aquí directamente en estos dos de acá para utilizar el mismo objeto, ¿ok? Entonces, si yo le doy cambiar color, ¿qué es lo que pasa? Si lo que yo no estoy presionando es azul,
lo va a cambiar a rosa. ¿Cuál es el problema? Que ustedes no van a tener un string acá. Como su software va a ser multilingüe, lo que ustedes van a tirar acá va a ser una variable. Es decir, ustedes van a leer de la base de datos, ustedes van a tener un array de base de datos, por ejemplo, texto, ¿ok? Van a tener texto y en la posición 0 de ese texto va a decir azul si es en español o va a decir blue si es en inglés, ¿ok? Va a decir verde en español, ¿qué estoy haciendo? Va a decir green o va a decir midori, ¿ok? No importa. Entonces, aquí hay un problema, porque como yo estoy utilizando el texto, si el texto no coincide con lo que estoy colocando, pues obviamente yo le voy a dar clic a azul y me lo voy a poner en rosa, porque tiene que ser una A mayúscula. Ay, Dios. Pero ¿y entonces qué voy a hacer? Voy a tener que llenar de switch este método de aquí para poder conseguir eso. No necesariamente, porque fíjese que también este objeto de acá tiene un método que se llama obtener fuente, que lo que me dice es el objeto que ha recibido el estímulo. Ah, ¿en serio? Sí. Vea, acá yo tengo dos objetos, azul y rosa, componentes de la clase JButton, ¿sí? Son objetos de la clase JButton. Yo puedo venir entonces y hacer lo siguiente. GetActionCommand, ¿ok? GetActionCommand lo que me va a dar ahora era el texto, ¿sí? Acuérdense que este GetActionCommand lo que me da es un string, pero teníamos el problema de que si azul no se escribía perfectamente, no lo reconocía. Lo voy a seguir usando para que veamos que esto no cambia y que no necesito ponerle el java-lang string. Ahora, lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Si el estímulo fue sobre el objeto azul, cambien el fondo a azul. Si el objeto fue sobre cualquier otro que tenga asociado este listener, pues entonces voy a cambiarlo a rosa. Este get fuente, esto no es el texto, este es el nombre del componente. Entonces vean que aquí vamos a ponerle blue, ¿ok? Y aquí esta clase se llama cambiar color 2, claro que sí, cambiar color 2, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, el botón ahora dice blue y fijémonos aquí abajo en la terminal que cuando yo lo toque, el GetActionCommand sigue funcionando. Está leyendo el texto que tiene, ¿ven? Está leyendo el texto que tiene. Pero la operación no depende del texto, depende de la fuente. ¿No es más fácil hacer lo que siempre depende de la fuente? Sí, pero ¿qué tal si nosotros ocupamos el texto? Porque es que ahorita estamos usando botones. Luego vamos a utilizar JTextField, campos de texto. Entonces, si yo estoy haciendo clic sobre un campo de texto, quiero que pase algo. Y si ya había un texto adentro, ya había un texto escrito, lo voy a poder utilizar. Esto me permite entonces tener múltiples botones dentro del mismo listener. Porque ustedes pueden tener un formulario y pueden tener iniciar sesión, cancelar o limpiar formulario. Ya tengo 3 botones y para los 3 botones un mismo listener. Puedo tener un menú en pantalla en vez de utilizar una barra de menú, que esto sea opciones con clientes, opciones con proveedor, opciones con tiendas, opciones de facturación. Puedo tener todo el menú con botones y un solo listener para, dependiendo de qué botón recibe el estímulo, mandar a cambiar este panel por el nuevo panel con las opciones. Ese tipo de cosas podemos hacer nosotros. ¿Ok? ¿Cuál va a utilizar? El que más le convenga. Utilizando el texto que tiene el componente o utilizando
el nombre que le hemos dado al componente. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Si es una clase interna, puedo acceder a las características privadas, públicas o protegidas de la clase que me tiene los componentes gráficos. Si es una clase externa, voy a ocupar el getter forzosamente, porque no voy a poder acceder al objeto, a menos que sea público. ¿Okay? Si es público, sí lo voy a poder ver, pero tengo que poner nombre del objeto, punto y el atributo. Mejor directamente nombre del objeto getter y nos resolvemos y evitamos un montón de problemas. ¿Ok? Veamos otro ejemplo más. Creo que tenemos tiempo. Vamos a crear esta ventana. Vamos a poner una imagen. Tenemos dos labels, tenemos dos JText field y tenemos dos botones. La intuición me dice que si yo escribo algo aquí en centímetros y presiono metros, me va a colocar acá el valor en metros. Si escribo algo aquí en centímetros y escribo pulgadas, me va a escribir aquí el valor en pulgadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo puedo tener mi JFrame y voy a dividir acá. Podría tener dos paneles, un panel para los botones, un panel para estos elementos. Este panel para estos elementos lo podría dividir en un grid layout y a esto poner una imagen y en este lado poner otro panel, un panel 3 y aquí que sea un grid, dos filas, dos columnas. Dentro del panel 1 voy a tener una imagen y otro panel. Dentro del panel principal, el panel 1 y el panel 2. Lo podemos hacer así. Esto es lo que yo necesito que ustedes vayan entendiendo. Ustedes tienen un lienzo en el que están colocando componentes agrupados por contenedores. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Bien. No recuerdo cómo fue que se resolvió, pero lo vamos a buscar acá. Convertidor. ¿Ok? Aquí tenemos el convertidor y veamos. Tenemos un JFrame, tenemos los botones metros y pulgadas, tenemos los campos de texto, origen y destino, y tenemos los labels, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, etiqueta 4. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Frame, instanciamos el JFrame, convertidor de centímetros a metros. Vean que creamos paneles, pero como yo no le voy a cambiar el color al panel, ni voy a tener ninguna acción sobre el panel, decido dejarlos como variables locales del método constructor. Origen, nuevo campo de texto, ingrese un número, longitud de 10 columnas. Destino, resultado acá, 10 columnas también. Etiqueta 1, voy a agarrar un icono, porque los JLabel pueden tener una imagen, y este JLabel pues tiene una nueva imagen, chukitata.png. Etiqueta 2, centímetros. Etiqueta 3, convertidos. Etiqueta 4, no tiene nada. A las etiquetas las vamos a pegar a la derecha, porque quiero que queden alineadas con el botón. ¿Okay? Perdón, con el cuadro de texto. Y etiqueta 3 le vamos a dar un horizontal alignment de 4, porque es que acuérdense que esto es un enum. Y este enum, pues puedo ponerle el right, puedo escribir right alignment, si quiero coma flotante, o puedo decirle directamente el número 4. De nuevo, solo estoy repasando todo lo que hemos visto. Metros, un nuevo JButton a metros. Pulgadas, un nuevo JButton a pulgadas. A metros le voy a agregar el Action Listener convertidor L. Estamos creando un objeto dinámico y estamos creando dos objetos dinámicos, porque a este le colocamos un objeto dinámico diferente al de este. Aquí es donde ustedes toman una decisión de diseño. Si yo voy a tener 20 botones, ¿voy a asociar 20 objetos dinámicos? Claro que no. O sea, acá nosotros entonces decimos convertidor L, que es el nombre de la clase, pongámosles convertidor L igual a new, ¿ok? Convertidor L, y luego estos me van a reciclar ese objeto de ahí, ¿ok? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Que el método ActionPerform pueda distinguir
cuál fue el botón al que se le dio la acción. Destino, set enable face, es un JText field, no voy a poder escribir en él. Hacemos un grid layout de 2 columnas y 2 filas y 3 columnas, etiqueta origen, etiqueta 4, etiqueta destino. Hey, ¿qué ha pasado? Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Aquí solo estoy utilizando 2 columnas de la segunda fila. Bueno, está bien. Set layout del panel 2, un flow layout. Voy a añadir metros, voy a añadir un espacio en blanco y voy a añadir pulgadas. Lo hubiese hecho más ordenado colocando un grid layout de una fila y 3 columnas y no tener que incurrir a dejar este espacio para poder simular el espacio entre los botones. Igual pude haberle dado a los botones un gap horizontal o directamente al flow layout un horizontal gap para no tener que recurrir a eso. Espero que estemos en sintonía con todo lo que estoy mencionando. Estoy colocando este para que los botones no queden pegados, pero sí, el lenguaje me lo permite, pero no era mejor ponerle un gap horizontal acá para que los elementos naturalmente quedaran separados. Ok, frame, set layout, border layout. En el oeste pongo el dibujo, en el centro pongo el panel donde está el formulario y en la parte sur, en la parte de abajo, pongo los botones. Hacemos un tamaño de 500 por 220 que sea visible, centrado en el escritorio activo y que cuando le demos clic a la X se cierre y se termine la operación del programa. Vamos a ver el Action Listener implementado dentro de la clase convertidor L. Pues miren, vamos a crear dentro del constructor, dentro del método Action Perform, no tiene constructor convertidor L, unas variables locales, metros, pulgadas y valor. Valor no sé para qué lo había creado, no lo estoy usando. Ok, si origen getText está vacío, perfecto. Etiqueta 4, setText, campo requerido. Por eso es que tenía una etiqueta vacía. Si no, metros, y ojo con esto, tengo que convertir en doble el string del JLabel, porque lo tengo que operar. Tengo un valor en centímetros, pero acuérdense que son campos de texto. Este origen getText me va a tirar un string. Este string lo tengo que convertir en doble. Una vez convertido en doble, lo divido en 100 para poder meterlo en metros. Luego, pulgadas, hago exactamente lo mismo. Si esto ya tenía cualquier cosa, mejor lo vuelvo a resetear. Ahora, si el destino era metros, utilizo el cálculo de metros. Si no, utilizo el cálculo de pulgadas. Y es que pensemos aquí, ¿eh? O sea, yo pude haber hecho esto también. Si apretó el de metros, traigo el cálculo de metros acá. Y metros, inicializarlo en 0 para que tenga un valor. Y doble, pulgada, inicializarlo en 0 para que tenga un valor. Y si aquí él no presiona metros, entonces que haga el cálculo de pulgadas. ¿Qué estoy evitando con esto? Hacer un cálculo innecesario. Porque si no me está pidiendo pulgadas, ¿para qué lo calculé? Hago todo este tipo de cosas porque yo les dije a ustedes que las cosas tienen que funcionar, es una obviedad. Que funcionen bien es otra cosa. Y que funcionen de manera eficaz y eficiente es otra cosa completamente distinta. Podemos hacer las cosas de muchas maneras. ¿Cuál de ellas aplica mejores prácticas de programación? Y ojo, algunos ya se dieron cuenta de algo con este convertidor que tenemos nosotros acá. Vamos a ejecutarlo y es que veamos lo siguiente.
me corre mi JFrame, que si mal no recuerdo el panel lo dividía en oeste, centro y sur. En el oeste tengo un label con un icon. En el centro tengo este formulario con dos JLabel alineados a la derecha, dos campos de texto, uno de ellos está deshabilitado y luego en la parte sur tengo con un flow layout dos botones y aquí puse un label innecesario. Si hubiese puesto un gap horizontal, pude haberlo separado sin necesidad de esto. ¿Ok? Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, 100 centímetros, es un metro. Oh, qué bien, genial. 100 centímetros es .370 pulgadas. ¿Ok? Pero, hijos míos, hijas mías, ¿qué pasa si no hay más Fernet con coca? ¿Ok? Si yo tengo un texto acá, me va a dar un error. Obviamente, como es una interfaz gráfica, no estoy visualizando el error en ningún lado. Pero por la parte de atrás, esto me ha dado un error. Y es precisamente aquí. Porque yo quiero que el origen sea convertido en doble. ¿Ok? Vean acá. Excepción, se lanzó una excepción. ¿Ok? Number format exception. For input string, en un input de cadena string, lo quiero convertir a doble. Y ese es un problema. No lo podés convertir a doble, porque es una cadena. Es interesante que el programa siga en ejecución, porque como es programación orientada a objetos y no es programación estructurada, el hilo de esta ventana es diferente al hilo del listener, es diferente al hilo de los botones. Ahora, si esto está vacío, aquí me aparece campo requerido. Si esto lo lleno con un error, no me lo va a borrar. No me lo va a borrar. Si aquí pongo un número, ya me lo borra. Lógicamente, si yo escribo un texto acá, en primera instancia, aquí me tuvo que haber aparecido, no sea bruto. No puede convertir texto a metros o pulgadas. Pero, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Mediante un bloque try y catch. Es la manera más rápida. Entonces, aquí haríamos un try catch. Pero si dividimos los cálculos en dos, vamos a tener dos bloques try catch. Uno por si era metros y otro por si era pulgadas. Lo otro que podríamos hacer es directamente se detecta, ¿ok? Se detecta el evento, tener una variable numérica auxiliar, ¿ok? Tener, en vez de metros y pulgadas, podríamos tener una variable auxiliar, en minúscula, porque es una variable, y hacer que esa variable auxiliar le ponemos el try a esa variable auxiliar, ¿ok? Y ponemos el catch acá, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es que esa variable auxiliar sea igual a esto de aquí, ¿sí? Y que esta reciba la excepción, ¿ok? Entonces acá, en vez de tener, bueno, metros, en vez de hacer todo esto, sería auxiliar. Y pulgadas, en vez de ser todo esto, sería auxiliar. Esa es una manera de hacerlo, ¿ok? Esa es una manera de hacerlo. ¿Cuál es la cuestión? Sí, me está diciendo que metros no existe. Doble metros igual a 0. Ya, deja de hablar. ¿Ok? ¿Cuál es la cuestión? Yo tuve que haber programado aquí la excepción. Mientras esto sea 0, ¿qué es lo que iba a pasar? Me iba a lanzar la excepción y aquí adentro, en el convertidor, esto me iba a poner 0. Ah, bueno, sí, sorry. Sorry, catch. Tengo que borrar todo esto. Tengo que borrar todo esto, lo voy a dejar como estaba. Pero creo que me he dado a entender. Y es que ya me fijé que me pasé 3 minutos. Bueno, agradezco muchísimo su atención. Espero haberme dado a explicar. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, como bien a mi ejercicio.
No olvide protector solar y nosotros nos vemos mañana. Por favor, no